Entonces voy a compartirles pantalla por acá. Muy bien, ya tienen mi pantalla. Muy bien, entonces hoy nos vamos a enfocar en un tema muy importante. Como acuérdense que todo esto que estamos estudiando está en el libro de Victoria sobre la oscuridad de Neil Anderson, es todo lo que estamos estudiando en esta primera parte de la capacitación. Eh, y en este libro, tanto en este libro como en el curso de madurez espiritual, hablamos de esto, hablamos de cómo vencer la batalla en nuestras mentes. Y algo que va a ser esencial acá en el trabajo con los aconsejados, con las personas que estamos trabajando, va a ser esencial que podamos con ellos eh, transmitirles en todo momento que la batalla está en las mentes, que ellos puedan entender y ver cómo en su mente tienen que dar la batalla y cómo pueden ganarla. No solamente hacerlos conscientes de que pueden ganarla, sino hacerlos conscientes de la existencia y de cómo funciona la batalla que se va librando en sus mentes. Cuando yo preparaba esta clase, me ha pasado con todas, pero de nuevo, cuando preparaba yo esta clase, eh, aprendía muchísimo para mi vida, aprendía muchísimo para recordar hacia mí y esto es importante que no solamente se lo transmitamos a la persona que vamos a aconsejar, sino que nosotros lo tengamos claro en nuestras vidas y que lo estemos practicando y viviendo, ¿vale? ¿Cómo podemos vencer la batalla en nuestras mentes? Lo primero lo primero que debemos ver es que hay tres cosas que son fundamentales en esto. Lo primero es tener clara la posición que tenemos en Cristo. Entender que en Cristo tenemos la posición de ser hijos de Dios. Acuérdense cuando hablábamos en el IBLI de la doctrina del hombre y cuando hablábamos de la doctrina de la adopción también, hablábamos de la adopción consiste en que Cristo nos ha, por el sacrificio hecho por Cristo en la cruz, hemos recibido la posición de hijos. Tenemos esta posición en Cristo. Y debemos entender que nuestra posición como hijos no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, ni de cuánto tengamos, de qué tan exitosos parezcamos, sino que depende de lo que ya Cristo hizo por nosotros. No podemos ser más hijos ni menos hijos. Lo que podemos ser es mejores hijos o peores hijos, pero ya somos hijos, ya somos sus hijos. Y es importante que la persona que vamos a aconsejar entienda esto. ¿Por qué? Porque las personas vienen con muchas dudas y temores frente al creer que ellos no tienen derecho a poder ser hijas de Dios, o tienen tal vez miedo frente a las cosas que han vivido en su pasado, o tal vez creen que porque siguen teniendo determinadas luchas, entonces no son hijos de Dios. Y es importante que la persona pueda entender cuál es su posición, cuál es su identidad como hijo de Dios. Lo segundo es que deben comprender y ejercer la autoridad en Cristo. Entender que la autoridad que les ha sido dada por Cristo es una autoridad que está por encima de todo, que no, la autoridad no depende de mí, la autoridad no depende de qué tanto leo, de qué tanto oro, de qué tanto sé, sino que la autoridad depende de qué tanto estoy teniendo clara mi posición en Cristo, entendiendo que yo estoy, que es en la posición de ser hijo suyo, que yo tengo autoridad sobre sobre todo. Y la persona, tal vez al principio esto no va a ser tan fácil de entenderlo, porque las personas, muchas veces vamos a tener personas que nos van a decir, ay, ore por mí, ay, es que ore usted, ay, es que ore usted, porque es que a mí no me escucha Dios, o porque yo no sé orar, o porque yo no sé cómo hacerlo. Tenemos que empezar a ayudar a la persona a romper la idea de que ella no tiene autoridad. Ellos tienen autoridad y pueden orar y pueden hacer frente en la batalla sin necesidad de tener un diploma que se lo acredite. Ellos ya pueden hacerlo porque la autoridad que nos ha sido dada por Cristo ha sido por lo que Él ha derramado por nosotros en la cruz. Acá yo quiero hacerles una pregunta muy sencilla y el que vaya a contestar, desmute el audio sin problema y me gustaría que me pudieran contestar con sinceridad, ¿no? Y es, ¿a quién de nosotros, o para nosotros la guerra espiritual, el enfrentarse de alguna manera a la realidad espiritual, para quienes de nosotros genera miedo, genera temor, genera miedo? Sentimos miedo cuando van a orar o a ministrar por alguien, o cuando van a ministrarnos a nosotros, cuando van a orar por nosotros. No sé si alguno se anima. Hombre, yo
personalmente creo que no tanto es miedo, sino yo creo que a mí particularmente lo que me pasa es que a veces mm, me falta fe en Ujú, el momento de orar por según qué cosas, particularmente por sanidad, por ejemplo. Muchas ujú, veces, si quiero orar por sanidad, a veces me falta fe en decir, es que si estoy orando por sanidad es para que Dios haga la obra y sane. ujú, Y yo creo que a veces me cuesta como que me da temor no, pero ¿y si no? Y el que va a quedar mal soy yo. Y entender que no es así, me cuesta o me da miedo. ujú. Ok, ok. ¿Alguien más? No, nadie más se anima. O sea, todos los demás están seguros, firmes y Bueno, listos. a mí lo que me pasa, a mí lo que me pasa a veces es que me da como susto decir una palabra que no, o sea, que me falte como la palabra adecuada en ese momento, ¿sí? Según la necesidad de la persona, o que de pronto diga cosas que no tenga que decir. Ujú, Sí, como que me faltan las palabras, a veces pienso eso, como que cuando voy a orar por alguien, hay veces que me, me sobrecargo y ujú, no me salen las palabras. ujú, ujú. Ok. Pablo, perdona, Sí, dime, Jairo. sin querer pues ser el más espiritual de todos, Sí, sí. sino con mucho respeto y reverencia, pienso que esto depende de la relación que tengamos con Dios y de Ujú, cuánto creamos en su palabra, ujú, porque debemos tener claridad de que nosotros cuando estamos ministrando a una persona o orando por alguna persona, al igual por nosotros mismos, somos intercesores y ujú, estamos ejerciendo la oración intercesora, ¿cierto? Yo ujú, no soy quien hago la obra en nadie, es Dios el que la hace y por medio de Jesucristo. Entonces, pues el temor no debe existir, sino que solamente debo, con reverencia y respeto a Dios, clamar a Él, como dice su palabra, por esa persona ujú, o por mí mismo. ujú. Ok. Hola, ¿Sí? Hola, Pau. eh, a mí me pasa algo y bueno, no sé, a mí a veces me da también como pena orar. A mí me gusta orar, ¿sí? Pero me da pena porque a veces, como he escuchado a muchas personas que oran súper lindo, a veces siento que yo no lo hago de la manera correcta. Creo que eso es algo que en una estructura, bueno, sí hay una estructura que es la del Padre Nuestro, ¿sí? Lo Ujú, que he aprendido, pero a veces me siento insegura con eso. Y algo que me causa miedo es cuando, o sea, el tema de, ¿cómo se llama? Cuando uno dice echar fuera espíritu, bueno, no sé, ese tipo de cosas O sea, me causan cuando hay una repelús. manifestación espiritual. Sí, esas cosas no sé, la verdad sí me causan miedo. O sea, cuando Ujú, tengo que, por ejemplo, no sé, un ejemplo, orar por mis hijos y cuando hay que reprender la espíritu, no sé, de rebeldía, de una cosa, ese tema me causa un poco de miedo, no sé, como que va a salir algo así, me va a asustar, no sé, una cosa súper rara me pasa a mí, no sé. ujú, ujú. Ok. Vale, ¿alguien más? A mí en algún momento me ha tocado pues estar ahí, presenciar de que echan fuera demonios Ujú, y me da mucho miedo lo que pueda pasar después. O sea, porque dicen que, que pueden venir el ataque del enemigo, cosas de esas y es como, uy no, qué susto, algo así. ujú, ujú, ujú. Entonces, Vale. No sé si alguien más quiere aportarnos algo. Hola. ¿Sí? Bueno, por mi parte, a veces lo que me pasa no, bueno, no es tanto como miedo, pero sí es como inseguridad, Ujú, quizás. Empiezo uno a orar, pero como que esa misma inseguridad no deja como conectar y que
motivo por el cual se está haciendo la oración. Es lo que pues, siento o que me pasa. Ujú. O sea, sientes que cuando estás orando de alguna manera te sientes inseguro frente a no tener de alguna manera como las palabras o el tener la autoridad para poder hacer lo que estás haciendo. Sí. Ujú. Vale, vale. Me gusta y gracias por la sinceridad a todos y por abrir su corazón, porque pues la realidad es que todos yo creo que de una u otra manera en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una distorsión de la realidad espiritual por causa de precisamente lo que Satanás ha hecho en este mundo y es de alguna manera sembrar miedo en nosotros. Yo creo que de cierta manera mm, lo que hemos aprendido por medio de la tradición católica, porque fíjense que nosotros no utilizamos la palabra exorcismo. La palabra exorcismo es una palabra que viene de la tradición católica. Nosotros hablamos de liberar, de traer liberación, ¿no? Porque la intención de nosotros no es castigar a un demonio. La intención nuestra es traer libertad a quienes son cautivos, ¿cierto? Reprender y echar fuera para que haya libertad en la vida de la persona. Y nosotros debemos entender que lo que hacemos en estos momentos o cuando hay una manifestación espiritual, Satanás va a tratar de querer hacernos olvidar la posición que tenemos en Cristo y hacernos dudar de la autoridad que tenemos. Y nosotros no tenemos por qué tener miedo alguno, porque debemos tener claro que Satanás está bajo nuestros pies por la autoridad que Cristo nos ha dado y nos ha delegado. Y debemos enseñarle a la gente a eso, de alguna manera, a entender que la realidad espiritual está presente ahí todo el tiempo, no solamente cuando se manifiesta, sino que la realidad espiritual está a nuestro alrededor en todo momento. Y frente a eso nosotros tenemos una autoridad y tenemos una posición clara que ya nos ha dado Cristo como hijos suyos y que por lo tanto el maligno no puede llegar a tocarnos. Eh, Creo que es importante que veamos algo ahí también y es lo que les decía, la realidad espiritual va más allá de el tema de alguna manera del exorcismo que nos ha vendido la tradición católica y Hollywood durante mucho tiempo. Y ahí viene el tercer punto que es fundamental de entender para poder tener la victoria en la batalla por la mente, y es comprender e identificar las habilidades o la habilidad de Satanás. Entender que Satanás trabaja, todo esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero Satanás, el campo de batalla de Satanás es nuestra mente, ¿cierto? En la mente es donde él de alguna manera está tratando de librar la batalla. Y es en nuestra mente donde surge la inseguridad, es en nuestra mente donde surge el temor, donde surge el miedo, es en nuestra mente donde sobredimensionamos lo que pueda estar sucediendo. Y esas son muchas veces las artimañas que Satanás utiliza para desenfocarnos y hacernos olvidar la posición que tenemos y que no ejerzamos la autoridad que hemos recibido en Cristo. ¿Se acuerdan del ejemplo que les daba hace unos días del perrito pequeño que me hacía subir en el techo de la camioneta de mi padre? Pues precisamente eso es lo que trata de hacer Satanás. De alguna manera, tomar el control él y hacerme olvidar la posición que yo tengo de control frente a lo que está pasando y lo que está sucediendo por la autoridad que Cristo me ha delegado. Acuérdense de algo y es que lo que les decía, el campo de batalla de Satanás es nuestra mente, pero adicionalmente Satanás ataca o trabaja contra los seres humanos de tres maneras en concreto. Satanás y sus demonios, ¿no? De tres maneras trabajan contra nosotros. La primera es obsesión. La obsesión es poner pensamientos en nuestra mente que nos llevan a obsesionarnos frente a algo. Cuando yo estoy trabajando con una persona que estoy aconsejando, debo ser muy de alguna manera hábil para identificar si la persona tiene una obsesión, identificar qué obsesiones hay en su manera de pensar, obsesión frente a la manera en que se ve estéticamente, obsesión con respecto a la manera en que tiene el dinero, en si tiene el poder, si tiene autoridad, si tiene posición, ¿cierto? Frente a en dónde vive, a qué dicen las demás personas de él, obsesión con tener la autoridad y ejercer el control en la vida de todos los demás, y cuando alguien hace algo que se sale de su control, entonces hay un problema, ¿cierto? Las obsesiones vienen a nuestras vidas muchas veces y todos nosotros, creo, hemos estado obsesionados muchísimas veces. La adicción que se genera frente a la inmoralidad sexual muchas veces parte de una obsesión frente al sentir placer, frente al sentirme seguro en los momentos en los cuales tengo placer y las necesidades que yo quiero, creo que son necesidades que están por encima
de lo que Dios quiere que yo haga y viva. De la misma manera, frente a esto está todos los problemas de trastornos alimenticios, vienen de obsesiones que se han generado por causa de determinadas cosas. El tema de querer tener el control es un tema, ojo, tener el control no significa, no tener, o sea, esto no es un llamado a que seamos irresponsables y a que dejemos que la vida vaya andando por ahí como está y ya, pero sí debemos entender que no está bien que nosotros queramos controlar la vida de todo el mundo, que nosotros creamos que somos jueces para andar diciéndole a todo el mundo lo que debe hacer, porque eso, el único que está sufriendo soy yo. El único que está sufriendo ahí es la persona que quiere controlar a todos los demás, y ese control, esas ganas de estar controlando, viene o parte de una obsesión que se ha determinado, que se ha arraigado en la mente de la persona. Entonces, la primera manera en que Satanás ataca es por medio de obsesiones. La segunda es por medio de opresiones. La obsesión es desde afuera, me hace poner a mí el foco, obsesionarme en algo. La opresión es desde afuera, generar una presión sobre algo, oprimirlo. Entonces Satanás me oprime o nos oprime a nosotros de distintas maneras. La primera es por medio de ansiedad, de depresión, de tristeza profunda, de arrebatos de ira, de sentido de culpabilidad. El sentido de culpabilidad es una opresión que Satanás genera sobre nosotros. De la misma manera, opresiones que nos impidan descansar en la noche o que nos impidan descansar en lo que estamos haciendo. Son de alguna manera situaciones que todo está bien, pero tú sientes una angustia, una preocupación, no logras salir de ahí. No sé si han visto que uno de repente cuando trabaja con personas que tienen problemas de ansiedad o problemas de depresión, a uno le dan ganas de coger y decirle, mire, abra los ojos y mire todas las cosas buenas que hay en su vida, y usted llorando y obsesionado todo el tiempo con este problema. ¿Qué es lo que está pasando? Que en la vida de esa persona hay una mentira, hay una obsesión, pero además hay una opresión que Satanás está poniendo constantemente en su vida por medio de su mente para llevarla a vivir deprimida, ansiosa, triste, irascible, ¿cierto? Y la tercera manera en que ataca Satanás es por medio de las posesiones. Las posesiones se hacen referencia a que hay alguien en lugar de otra persona. Entonces, hay una posesión cuando un demonio ha tomado la posición espiritual en la vida de una persona. Cuando el demonio empieza a gobernar la mente, las emociones y la voluntad de una persona completamente. Y la persona dice, es que no sé qué me pasa, pero termino viviendo en esto todo el tiempo y pierdo el norte en determinados momentos. Yo acá quiero que entendamos algo, y es, nosotros como hijos de Dios no vivimos posesiones, porque el Espíritu Santo ya habita en nosotros y Él no se va de nuestras vidas. Por lo tanto, nada ni nadie puede ocupar el lugar que Él ya está ocupando y que Él ya está gobernando. Pero Satanás sí puede poner pensamientos en mi mente y sí puede seguir tratando de llevarme a equivocarme. Frente a este tema de comprender e identificar la habilidad de Satanás, es importante que entendamos algo, y es, Satanás, esto yo no lo he dicho muchas veces, me han escuchado decirlo muchas veces, pero vuelvo y lo digo. Satanás y los demonios no son Dios. Ellos no son dioses. El único Dios es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Satanás es creación, los demonios son creación que se rebelaron en contra de Dios y por lo tanto están bajo sus pies. Él está por encima de ellos y Él tiene autoridad y está por encima de lo que ellos puedan hacer. Y es importante entender esto porque muchas veces creemos que es una lucha entre fuerzas equiparables, pero realmente no es una lucha entre fuerzas equiparables. Dios está a la cabeza, Dios es la mayor autoridad, Dios está por encima, y es Él quien está por encima, quien ha delegado en nosotros autoridad por medio de Cristo para que podamos llevar libertad a quienes están cautivos, para que podamos traer sanidad a quienes están viviendo enfermedad. Y acuérdense que cuando hablamos de enfermedad no solamente hablamos de enfermedad física, sino que hablamos de enfermedad espiritual. Hablamos de enfermedad psicológica, la enfermedad que una persona puede estar teniendo que la está llevando a vivir en determinadas situaciones, circunstancias, ¿vale? Que es importante acá es, que yo tenga autoridad no significa que tenga los dones del Espíritu Santo, ¿vale? Yo no tengo más autoridad en Cristo porque tenga dones del Espíritu Santo, porque tenga más o menos dones del Espíritu Santo. Y ahí me quiero unir un poquito al punto que nos compartía Roger, y es el don de sanidades. Fíjense que el don de sanidades viene y corresponde específicamente a un don espiritual que Dios le da a determinadas personas según Él determina para el bien de los demás, y que son dones que Dios da en determinados casos a estas personas para que oren por otros. Ahora, yo puedo tener el don de sanidades y no estar sabiendo que lo tengo, pues porque no lo estoy ejerciendo y no estoy orando por nadie. Yo no me doy cuenta qué tan bueno soy para montar en bicicleta hasta que no me subo a una bicicleta y empiezo a andar en la bicicleta. Lo mismo sucede con los dones del Espíritu Santo. Hasta que yo no empiezo a ejercer mi vida espiritual,
no empiezo a darme cuenta que tengo determinadas habilidades o determinados dones que Dios me ha dado. Pero la autoridad que nosotros tenemos no está dada porque yo predique, no está dado porque tú tengas un don ministerial, no está dado porque tú tengas un don espiritual, está dada porque Cristo ya nos dio esa autoridad. Y por lo tanto el enemigo está bajo nuestros pies y podemos confiar en esto, ¿vale? Entonces es importante que tengamos claras estas tres cosas. Es fundamental en la batalla por la mente de la persona que entendamos esto. Primero, que la persona tenga clara su posición en Cristo. Segundo, comprender y ejercer la autoridad que Cristo nos ha delegado. Y tercero, comprender e identificar las habilidades de Satanás y de los demonios, ¿vale? Muy bien. Acá es algo importante, perdón, antes de pasar, y es que Satanás, cuando nosotros avanzamos en la vida de una persona, no va a estar contento. Satanás y los demonios no van a estar felices y muy probablemente van a querer desanimar a la persona, van a querer hacerle creer que todo lo que nosotros le dijimos no era verdad, que no era para ellos, que eso aplica para otros, que por culpa de su pecado eso no va a pasar en sus vidas, que ellos no podrán ser libres. Y nosotros debemos reforzar constantemente a la persona en invitarla a que continúe su proceso de consejería o su proceso de sanidad interior en determinado caso, ¿vale? Entonces es importante esto. Y acuérdense que Satanás no es omnipotente, no es omnisciente y no es omnipresente. Por lo tanto, él no está en todas partes, él no todo lo puede y él tampoco sabe lo que estamos pensando, ¿vale? Él trae pensamientos y va leyendo los pensamientos que nosotros hacemos para contestar con más pensamientos, ¿vale? Muy bien, recuerden que hemos dicho que tenemos que estudiar las armas que tenemos contra nuestros enemigos, contra Satanás, el mundo y la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué la persona, o por qué tenemos la batalla, por qué arrancamos nuestra vida espiritual con la batalla de la mente perdida? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando recibimos a Cristo, de alguna manera empezamos ya con la mente enredada. Empezamos ya con la mente llena de un montón de engaños, de mentiras, de obsesiones, de preocupaciones, de nuestra vida con un montón de opresiones, y por lo tanto nosotros debemos hacernos conscientes de eso y ser conscientes de lo que la otra persona está viviendo. Entender que la otra persona no está viviendo lo que yo estoy viviendo, porque resulta que yo ya llevo muchos años estudiando esto y entendiéndolo y viviendo mi vida espiritual y por lo tanto lo entiendo. Mientras que la otra persona tal vez pues no lo entiende y no tiene por qué entenderlo ni saberlo porque hasta ahora está comenzando. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Trabajar en darle conocimiento a la persona para que pueda empezar a conocer la verdad de Dios, y al momento en que conozca la verdad será libre y podrá tener libertad. Oseas 4:6 dice, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Entonces la vida de la persona está completamente destruida por falta de conocimiento. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, uy, si yo hubiera escuchado esto cuando era joven, si yo hubiera escuchado esto cuando era adolescente, si yo hubiera escuchado esto cuando estaba en tal situación. Y sí, desafortunadamente, por falta de conocimiento, la gente termina perdiendo sus vidas y lo que Dios tiene para ellos. Segunda de Corintios 2, del 8 al 11 dice, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Acá hay algo importante y es primero que no podemos ignorar, vamos a ir de atrás hacia adelante, no podemos ignorar las artimañas de Satanás. Debemos entender que Satanás tiene unos métodos y unas artimañas por medio de las cuales enreda nuestras vidas y quieren rodar la vida de las otras personas. ¿Y qué debemos hacer nosotros? No ignorarlas, no ignorar que hay artimañas que están tomando control de la vida de la persona que estamos aconsejando y de la persona con la cual estamos trabajando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Considerarlos a todos en presencia de Cristo. Considerar a la otra persona desde la posición y desde la perspectiva en que Cristo lo considera a él también, y poder llevarlo al perdón, porque la manera de vencer las artimañas, según este versículo, es perdonando. En la medida en que yo perdono, puedo derrumbar estas artimañas. Las artimañas de Satanás quieren llevarnos a mantenernos en división en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en la iglesia, en nuestras amistades, etc. Y entonces, ¿cuál es la manera de vencer esas artimañas? Perdonando, entendiendo que debemos perdonar. Ayer la mayoría creo que estuvieron en la clase de libro que dio Melissa, y Melissa nos hablaba claramente de alguna manera en cómo la Biblia nos dice que primero le habla a la mujer con respecto a someterse a su esposo, ¿cierto? Y lo que veíamos es cómo de alguna manera la mujer tiene en sus manos la capacidad de empezar el ciclo
en el matrimonio frente a muchas cosas. Como la mujer, de alguna manera, hasta que no se somete, su esposo jamás va a ejercer autoridad. Muchas dicen, es que yo quiero que mi esposo sea autoridad. Hombre, hasta que tú no le des la oportunidad de ser autoridad, él no va a ser autoridad. Y por eso la Biblia dice eso. Pero Satanás conoce esto y tiene artimañas. Y entonces por medio de sus artimañas va a querer hacerte pensar, es que este no se mueve, es que este no actúa, es que este no habla, es que este no hace nada, es que este me toca a mí tomar la iniciativa porque este no ve a los hijos, este no les habla, este no les dice. En la medida en que tú empiezas a darles espacio, él va a empezar a hacerlo. De la misma manera, piense lo que decía Melissa, que a mí esto me rompió la cabeza ayer, y es de quién es la responsabilidad de que haya amor en los matrimonios. Del hombre, porque dice, por eso esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Yo soy el responsable de llevar y mantener el amor en mi casa, no es la mujer. Siempre habríamos querido que es que la mujer es la encargada de que haya el amor, de que haya palabras y de que las cosas fluyan bien. Es el hombre el responsable de que en la casa haya amor. Y Satanás, por medio de sus artimañas, nos hace creer lo contrario. Entonces le hace a la mujer creer que ella debe ocupar el rol de autoridad y le hace al hombre ignorar que él tiene la obligación de traer el amor a la casa y se lo delega a la mujer. Y por eso el matrimonio está hecho un zaperoco, está hecho un enredo gigante. Porque Satanás tiene claras las artimañas y por medio de la falta de perdón, Satanás tiene artimañas y por medio de la falta de perdón tiene claro que puede alterar los ciclos que Dios ha puesto en su palabra para que las cosas fluyan de una manera correcta, para que los ciclos que nos explicaba Melissa ayer puedan funcionar de manera correcta. Entonces, debemos tener claridad frente a esto. Y aquí hay algo importante y es que fíjense que dice, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Con este propósito les escribí para que sí pasen pasen la prueba de la completa obediencia. El perdón es parte de la prueba de la obediencia. Si yo no perdono, yo puedo no estar cometiendo pecados de muchas maneras. Yo puedo haber cambiado, no estar tomando alcohol, no estar cayendo en inmoralidad sexual, no estar cayendo en mentiras, no estar cayendo en que, no sé, en lo que sea que fuera tu lucha. Pero si no has perdonado, no has pasado la prueba de la obediencia. Sigues estando en desobediencia. Y Dios quiere que tú perdones porque en la medida en que perdonas destruyes las artimañas de Satanás y entonces vas a tener una vida plena y vas a poder disfrutar de tu vida. Y esto es importante que lo trabajemos con la persona que estamos aconsejando, porque la persona nos va a decir, pero es que yo no lo quiero perdonar, o es que yo ya lo perdoné y ya está, yo lo dejo así, eso a mí ya no me importa, ya está, yo no quiero hablar con él, es que él no tiene, yo que lo voy a llamar, es muy difícil para mí, es que no te estamos diciendo que sea fácil, esto no se trata de que sea fácil, esto no se trata de que sea lo que tal vez hagas un pedacito y lo otro no. Si la persona no perdona y no toma la decisión de confrontar el dolor y perdonar, no va a poder dejar de ignorar no va a poder empezar a ignorar las artimañas, no va a poder empezar a dejar de ignorar las artimañas y dejar que esto siga controlando su vida, ¿vale? Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. No me faltó una L, perdón. Y esto lo dice Isaías 55:9, y es importante acá ver que la persona va a decir, pero es que yo por qué voy a perdonar, pero es que yo por qué, pero es que esto no puede ser así, pero es que esto cómo va a ser así. ¿Qué pasa? Que nuestros pensamientos no están a la altura de los pensamientos de Dios. Los caminos de Dios y sus pensamientos son más altos que los cielos de la tierra. Son más altos que lo que nosotros podemos llegar a comprender. Y si bien Dios nos ha dado conocimiento y nos ha dado la capacidad de razonar, realmente nos ha dado esa capacidad de razonar para conocerlo a Él, pero no para que nosotros marquemos nuestro propio camino y que nos apartemos de Él. Porque cuando empezamos a jugar, a marcar el camino nosotros directamente, pues terminamos pecando. Y ahí es importante que la persona pueda entender algo y es, la persona va a decir, es que yo no entiendo por qué. Y le tenemos que decir, ¿qué dice la Biblia? O sea, yo puedo explicarte muchos porqués, pero va a haber un momento en el que ya se me van a acabar los porqués porque yo también tengo preguntas. Y al final, ¿cuál es la conclusión? Lo que hablábamos en un culto, creo que en el primer culto que hicimos sobre la serie de Vértigo, y es, yo tengo que tomar la decisión y comprometerme ante Dios de obedecer lo que Él me pida que yo haga, así no lo entienda. Y comprometerme a obedecer lo que Él me pide que yo haga, así no me guste. Porque si yo lo hago, voy a poder estar sometiéndome a los pensamientos y a los caminos que Él tiene y que pueden guiar mi vida hacia otro lugar, ¿vale? Y lo mismo debe pasar en la vida de la persona que estamos aconsejando. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dios, yo quiero tener la protección de Dios, yo quiero guardar y estar descansando en Él.
Pero fíjense que lo primero que debo hacer es reconocerlo en todos mis caminos. Debo confiar en Él. ¿Qué significa que confiamos en Dios y no en nuestra propia inteligencia? Que lo reconocemos a Él en todos nuestros caminos. Que vemos que Él va caminando en todos los caminos de nuestras vidas. Que en cada camino que yo emprendo, sé que Dios está ahí. Dios no convive con el pecado. Dios no convive con las cosas que a Él no le agradan. Y por lo tanto, si yo estoy viviendo un camino que a Él no le agrada, yo no dejo de ser su hijo. Pero Él no está transitando conmigo ese camino. Él no va conmigo en ese camino. Y después no puedo escudarme en decir, ay Dios, tú, ¿por qué no me entendiste? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué me mandaste a esto? Y Él te dirá, pues es que tú fuiste desobediente. Y yo te mostré claramente lo que debías hacer. Y lo mismo debe pasar en la vida, perdón, no debemos hablar con la persona que estamos trabajando en consejería. Y es que él pueda empezar a reconocer a Dios en sus caminos. ¿Cómo podemos ayudar a una persona a reconocer a Dios en sus caminos? Yo creo que es muy fácil, es empezar a preguntarle, ¿tú qué crees que Dios opina de esto que estás haciendo? Ah, es que no sé si facturar negro tal cosa. ¿Tú qué crees que opina Dios? Ah, es que no sé si noviarme con una persona que no es cristiana. ¿Tú qué crees que opina Dios? No, no, mi opinión no es la que cuenta acá, la opinión que cuenta es la de Dios. Yo te puedo opinar lo que tú quieras, pero la opinión que realmente te tiene que importar o le debe importar a la persona que estamos aconsejando es la opinión de Dios. Y aquí viene una parte que, no sé si se acuerdan la charla que hizo María Paula en el Ayunatón, se basó en esta parte del libro, que habla del plan A y del plan B. Y básicamente esto nos habla de, también esto lo hablamos en Madurez Espiritual, esto nos habla de un plan A, que es el plan que Dios tiene para nosotros, y un plan B, que es el plan que nosotros vamos trazando en paralelo por si las moscas. O es el plan que nosotros hemos trazado por desconocimiento, porque no conocíamos este plan, entonces trazamos este plan y empezamos a avanzar y a vivir de acuerdo con este plan. Y yo quiero que aquí podamos empezar a entender que la persona que viene a consejería ha estado viviendo toda su vida con base en el plan B. Y nosotros hemos llevado ya un recorrido en el plan A y por eso nos va a costar a veces tenerle paciencia y esperar, pero es necesario entender que la persona tiene que primero aprender y entender, caer en cuenta que va por el camino equivocado. Después de que entiende que va por el camino equivocado, ayudar a verle cuál es el camino correcto. Todo nuevo creyente está dominado por el plan B, ya que es lo único que ha conocido, lo que les decía. Toda persona que está llegando a los pies de Cristo, todos, sin excepción, todos hemos vivido bajo el plan B. Y porque era lo único que conocíamos. Y ahí tenemos que tener paciencia frente a temas como la idolatría, frente no sé, al tomar una cosa o al hablar de determinada manera. ¿Qué es más importante? ¿Que la persona hipócritamente deje de hacer cosas en público frente a nosotros? ¿O que la persona verdaderamente tenga un encuentro con Cristo que transforme su vida? Y ahí es donde yo creo que debemos romper desde la perspectiva de consejeros la religiosidad de juzgar y de señalar a las personas todo el tiempo o de hacerlas sentir mal frente a lo que están haciendo. Yo no tengo por qué hacerlas sentir mal. Lo que yo tengo que decirles, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que dice la Biblia, y orar por la persona para que la persona pueda entender lo que le estamos transmitiendo, ¿vale? Toda consideración o compromiso que haga con el plan B va a disminuir mi compromiso con el plan A. Entonces, la persona que llega nueva solamente ha vivido bajo el plan B y tenemos que empezar a mostrarle que existe el plan A y a mostrarle que el plan B no es el correcto. Y la persona va a empezar a transitar el plan A, pero va a haber momentos en que se va a devolver para el plan B. ¿Por qué pasa eso? Porque consideramos hacer cosas que no van bien o porque nos terminamos comprometiendo con cosas que sabemos que no van bien. Voy a ponerles un ejemplo. Este ejemplo lo da Neil Anderson y lo dio María Paula en la prédica que dio en el Ayunatón. Y es la mujer que se casa. La mujer o el hombre, la pareja que se casa, los que se casan y la mujer dice, yo tengo que trabajar, yo no puedo dejar de trabajar, porque si un día me divorcio, ¿qué va a hacer? Si este me deja un día, ¿yo qué hago? Desde ese momento, la persona ya permitió la consideración del plan B en su vida. Se casó considerando que el divorcio es una opción. Yo hoy en día debo entender que el divorcio de mi esposa y mío no es una opción. Yo no lo considero, no doy cabida a que eso esté ahí. No puedo dar cabida a que eso esté en mi vida presente en las discusiones. Es que divorciémonos, es que separémonos, es que... Porque en la medida en que yo lo considero, entonces Satanás va a aprovechar esto y va a empezar a traer más pensamientos que alimenten esa consideración del plan B. Y debo ayudar a la persona que estoy aconsejando a ver
en dónde está él considerando cosas que no están bien y que no van de acuerdo con la palabra. Cuando considero noviarme con una persona que no es creyente, en ese momento pues ya cedí un poquito en considerar, y pues Satanás va a empezar a llenarme de argumentos para querer escuchar eso. Voy a terminar yendo a buscar al amigo que no es cristiano para que me dé un consejo bien malo, pero que yo sepa, pero que me haga sentir bien frente a lo que voy a hacer. Con los jóvenes me pasa mucho. Yo creo que los jóvenes son más sinceros y le dicen a uno estos temas en consejería que los adultos. Creo que a los adultos también nos pasa, pero los jóvenes le dicen a uno muchas veces, me dicen, es que Pablo, es que yo, la verdad lo que pasa es que yo todavía como que no me quiero comprometer tanto en esto, porque es que yo quiero embarrarla un rato. Yo quiero probar un ratico cómo es la vida así enredada y pues aprovechar la juventud para embarrarla. Y con que ya la persona considere ideas como disfrutar la vida, es bailar, es tomar, es viajar, cuando tú empiezas a considerar que el éxito en tu vida lo determina el dinero, vas a tener muchos problemas. Cuando tú tienes consideraciones equivocadas, empiezas a alimentar el plan B y disminuye tu compromiso con el plan A y empiezas a alejarte de la vida que Dios tiene para ti. ¿Dejas de ser hijo de Dios? ¿Dejas de tener la posición? No, sigues teniendo la posición. ¿Dejas de tener autoridad? No, sigues teniendo autoridad. ¿Qué es lo que pasa? Que el plan de Dios para tu vida no se está cumpliendo. Y estás perdiéndote un montón de bendiciones que Dios tiene para ti y que la persona que estamos aconsejando debería entender y quiere vivir. No debemos hacer planes basados en el fracaso. No, debemos trabajar en que la persona no siga haciendo planes basados en es que si yo fracaso, es que si mi matrimonio termina, es que si tal persona me lastima, es que si tal persona me dice. No podemos basar nuestros planes en el fracaso, sino que debemos basar nuestros planes en el éxito que Dios dice que podremos tener de acuerdo con su palabra, si somos fuertes y valientes para poner en práctica, escuchar y poner en práctica todo lo que Él nos manda. No debemos vivir alimentando el fracaso. En estos días leí una frase que me encantó. Si alguno lo vio, yo lo reposté en Instagram, pero me encantó y es la siguiente, y es, si hay una pelea entre un perro blanco y un perro negro, ¿cuál de los dos perros es el que gana? No sé si alguno se anima a decir algo. Una pelea entre el perro blanco y el perro negro. El que está mejor alimentado. Ah, vio el mensaje en Instagram, ¿no? Sí, precisamente el que está bien alimentado. Yo tengo que tomar la decisión de a quién alimento, al perro blanco o al perro negro. ¿Alimento la esperanza, alimento mi fe? ¿O alimento el miedo, el temor, la duda frente al fracaso? ¿Qué es lo que estoy alimentando? ¿Cierto? Ahí están los dos caminos. Está el plan A y está el plan B. Ahora depende de mí decidir cuál de los dos es el que voy a alimentar, cómo lo voy a alimentar, cómo lo voy a llenar en mi vida, cómo lo voy a alimentar en lo que yo estoy viviendo. Y eso es crucial en la vida de la persona que estamos aconsejando. Y es, ojo, siempre en la consejería la persona tiene que salir animada. Siempre la persona tiene que salir entendiendo que hay una esperanza. Tiene que salir con el perro blanco alimentado y no con el perro negro. Sino que tiene que salir entendiendo que en el plan hay esperanza y que puede descansar en lo que Dios está haciendo en su vida, por más negro que vea el panorama. Pero que ahí está Dios y que Él puede llenar su vida. Y por eso les digo, no podemos hacer planes basados en el fracaso. Pasar más tiempo contemplando nuestros propios planes hace que haya menos posibilidades de buscar el plan de Dios para nuestras vidas. En la medida en que yo paso tiempo y tiempo y tiempo y tiempo buscando o pensando en mis planes, en que es que yo tal cosa, es que cuando tenga dinero, es que cuando viaje, es que cuando tenga esto, es que cuando tal, pues en ese momento voy a empezar a perder las probabilidades de buscar realmente lo que Dios le agrada y voy a terminar liándola muchísimas veces. Y en esto debemos ver y notar que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Desafortunadamente nosotros buscamos las cosas por añadidura, las añadiduras y esperamos que el reino de Dios y su justicia vengan por añadidura, vengan de ñapa, pero que me dé todo lo que yo quiero y que, bueno, eso del reino de Dios y su justicia que llegue ahí después, cuando me muera, pues eso me aparecerá el reino de Dios y ahí se resolverá el problema. Y es primero yo lo que tengo que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia y confiar en que las demás cosas llegarán y vendrán por añadidura. Y ahí es donde estoy perdiendo o enfocando más tiempo en mi vida, en alimentar el plan que yo tracé para mi vida o el plan que Dios dice en su palabra que tiene para mí, ¿vale? ¿Dónde se origina el plan B en nuestras vidas? ¿De dónde viene el plan B? Porque los bebés
no nacen aprendidos, no nacen sabiendo y no nacen diciendo, hombre, es que esto se hace así, es que esto, me he dicho, Antonia ahorita no piensa, a su edad no piensa ella, el día que me case voy a trabajar porque si se me dejan tirada, de que voy a vivir. Eso no lo piensa Antonia ahorita porque pues no se lo han enseñado, no lo ha aprendido. Pero en algún momento va a venir el plan B a su vida a tratar de alimentarlo. ¿De dónde se alimenta ese plan B? ¿De dónde se empieza a formar ese plan B? Lo primero es que viene de la naturaleza pecaminosa, lo segundo viene del mundo y lo tercero viene de Satanás. La naturaleza pecaminosa, la tendencia que tenemos hacia el pecado internamente, alimenta nuestros deseos orgullosos, nuestros deseos egoístas. El mundo, el andar comparándonos, el andar queriendo vivir lo que otras personas están viviendo. Y por último, Satanás, que ya lo hablamos bastante al principio de esta sesión con respecto a las habilidades que tiene y cómo trabaja en nuestras vidas. Para vivir el plan A debemos derribar las fortalezas que se han edificado en nuestra mente. Y acá quiero hacer énfasis en algo, y la palabra fortaleza. Cuando habla acá, para este caso, para esta clase, la palabra fortaleza no la podemos tomar desde la perspectiva del significado que dice que la fortaleza es toda aquella habilidad o cosa buena que hay en mi vida. ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? No, lo que estamos hablando de fortalezas son de fuertes, de estructuras fuertes, que sean pensamientos fuertes que se han establecido en mi mente, que son unas fortalezas que son difíciles de derrumbar para poder vivir de una manera distinta, ¿vale? Entonces, ¿dónde se origina el plan B? Entonces, quiero leerles esto, 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice, pues vivimos en el mundo. No libramos batallas como lo... Uy, perdónenme un segundo que mis hijos vienen a despedirse. Hasta mañana. Mañana. Ya. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Derribar fortalezas, derribar fortalezas. Entender que las armas que nos ha dado Dios son armas que tienen el poder y tienen la capacidad de derribar fortalezas en nuestras vidas y de derribar fortalezas en la vida de la persona que estamos aconsejando. Yo creo que tal vez muchos de ustedes que están en este grupo han podido experimentar cómo a través de la consejería se han ido derribando fortalezas que había en sus vidas, que los hacía pensar que excusas como es que yo soy así o así me educaron era una excusa para seguir maltratando a las otras personas, o el creer que de repente la vida difícil que tú viviste no la vivió nadie más, entonces por eso tú eres menos que otros, o tú eres más, o que no te puedes ser vulnerable. Seguro que muchos de nosotros hemos vivido cómo se derrumban las fortalezas en nuestras vidas, y eso se ha derrumbado por el poder de las armas con las que luchamos, que no son de este mundo, que no son con los argumentos de este mundo, no es con lo que ofrece este mundo, no es diciéndoles, es que si tú haces esto te va a ir bien y vas a tener dinero. Eso es un arma de este mundo, esa es la manera en que este mundo se vende. Este mundo se vende de esta manera mercantilista en la cual tú haces las cosas para recibir algo a cambio. Realmente las armas de la obediencia que nos da Cristo son armas que nos llevan a entender que podemos derribar fortalezas desde una perspectiva de yo muero a mi naturaleza pecaminosa, queda clavada en la cruz y ahora vivo por Cristo, vivo para Cristo. Y cuando vivo por y para Cristo, entiendo que yo amo a los demás como a mí mismo y entiendo que el propósito de mi vida es amar a otras personas. Y una vez la persona entiende esto, puede empezar a destruir todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero después de que hayamos derrumbado las fortalezas, vamos a poder empezar a tener la capacidad de derrumbar los argumentos y la altivez que hay contra la vida, contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué significa esto? Que todo pensamiento que llegue a mi mente, todo sin excepción, todo pensamiento que llegue a mi mente, yo debo agarrarlo y llevarlo a la obediencia en Cristo y decirle, Cristo, a ti este pensamiento te agrada, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué opinas de esto, Dios? Y poder descansar en que Él es el que está delante de cada decisión que yo estoy tomando, ¿vale? ¿Qué pienso de las demás personas? ¿Qué pienso de otras personas? ¿Y en qué consisten y cómo se originan las fortalezas mentales? ¿Cómo se originan? ¿Cómo llegan las fortalezas mentales a nuestras vidas? Creo que, bueno, vamos a avanzar, vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿En qué consisten y cómo se originan las fortalezas mentales? Lo primero, por estímulos ambientales. Esto de alguna manera podríamos hacer referencia al contexto del cual hemos vivido, que nos hablaba Melissa ayer en la clase de Libli.
Cuando yo entiendo el contexto que yo he vivido, empiezo a entender por qué me molesta y me lastima tanto que otras personas hagan o se comporten de determinada manera. Porque cuando alguien no me contesta, a mí hay personas que de repente alguna vez me llaman al teléfono y pues no les puedo contestar porque estoy en una consejería, o porque no tenía el móvil a la mano, o porque estaba en otra llamada, o porque estaba comiendo, y por regla general yo no contesto cuando estoy comiendo a la mesa. Por X o Y motivo no contesté el teléfono, y la persona después cuando habla conmigo está súper ofendida y me dice, es que no me contestaste, es que veo que estabas como ocupado porque no me atendí, no me contestaste. Ahí yo debo ser humilde y entender que debo entender el contexto de la persona, y que tal vez la persona se siente rechazada por medio de esto y tiene un argumento y una fortaleza en su mente que lo lleva a mantenerse pensando en esto. Esta mañana ya. Perdón. Entonces, la persona tal vez tiene una fortaleza que se ha establecido en su vida por causa de las experiencias o de los traumas y las heridas que ha tenido, que lo llevan a sentir rechazo por cosas tan sencillas como que tú no le contestes el teléfono, o que no le contestes un WhatsApp, inmediatamente le leíste lo que puso, o que no estuviste ahí preciso en el momento en que él decía que era ahí que tú tenías que estar, o que le llegaste tarde, o que una cosa o la otra. Yo debo entender el contexto de dónde viene la persona, entender los estímulos que la persona ha tenido en su ambiente, en su vida, que lo han llevado a vivir de una manera determinada, las experiencias, los traumas y las heridas. Ver a las personas a través de sus heridas, empezar a ver a las personas a través de lo que han vivido en su pasado, a través del hogar, de la familia en la cual vienen. Y por eso en consejería es fundamental preguntarle a la persona cómo fue tu infancia, con quién naciste, con quién creciste, cómo era la relación de tu papá, de tu mamá, cómo fue tu matrimonio, cómo ha sido tu matrimonio, cómo fueron tus relaciones antes de tu matrimonio, cómo es tu relación con tus hijos, cómo es tu relación con tus jefes, cuántos trabajos has tenido, en qué has trabajado, qué has estudiado, por qué no terminaste la universidad, por qué no estudiaste nada, por qué no terminaste el colegio, por qué te mudaste de un sitio para el otro, por qué te viniste a vivir a Barcelona. En todo ese tipo de preguntas vamos a poder empezar a entender todos los estímulos que ha habido en la vida de la persona que lo han empujado a tomar decisiones que muy probablemente lo están llevando a vivir en el plan B basado en fortalezas que se han establecido en su vida, ¿vale? Con esto vamos a parar por hoy, chicos, porque tenemos que ponernos a montar toda la parte de coordenadores y a cuadrar todo ahorita para la charla ahora de las 9:30. Pero con esto paramos. Si alguien se sumó a la charla, a la clase mientras he venido hablando y no estuvo a la parte inicial, les cuento, como lo dije al principio, estamos subiendo a YouTube a un canal, no al canal de la iglesia, sino a otro canal que es el canal del Ibli, digámoslo así. Un canal de Libly, que es un canal que no le vamos a dar publicidad para que la gente lo esté buscando y viendo, sino que es para las personas que están estudiando con nosotros. Estamos subiendo estas clases para que puedan verlas, ¿vale? Entonces todos los que me han venido diciendo, ay, que la clase de tal día, de uno, del otro y tal, ahí van a poder empezar a encontrarlas y a verlas. Sí que hay 2 o 3 clases que no han quedado grabadas, alguna porque todavía no había entendido bien cómo funcionaba el programa, y otra porque el ordenador falló y al parecer no he encontrado el archivo, parece que no me lo guardó, ¿vale? Pero pues todos los que tengamos los vamos subiendo para que queden ahí, igual que las clases de Libly y la clase de formación de líderes de grupo pequeño que estamos haciendo. Chicos, muchas gracias, los queremos mucho, un abrazo muy grande. Y conéctense ahora a las 9:30, estaremos ahí en el canal de YouTube para compartir la palabra juntos, ¿vale? Un abrazo Pablo, muy grande. Dime, sí. Pablo, una pregunta. Lo Sí. de Melissa, ¿tú le das nuestro correo para que nos envíe el material, la información para lo Sí, del link? sí, Listo. Vale, gracias. sí, yo se lo paso a Melissa. Y otra preguntita, y después nos darías la línea está en YouTube, Sí, ahorita les mando el enlace. Ya ahorita les mando el enlace por el grupo de WhatsApp para que puedan entrar. Ahorita solamente hay 2 clases arriba. Las pueden ir viendo si alguno faltó a la primera o a la segunda para que las puedan ir viendo. Ya les mando ahorita el enlace por WhatsApp, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, no, con mucho gusto. Adiós. Chicos, vamos a orar para cerrar. ¿Alguien me ayuda orando? ¿Quién se anima? Danila. ¿Quién se anima? Lena. Yo. Listo, Rafa. Dios Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, que nos permites, Padre amado, Señor, poner nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, Señor, nuestro Padre Santo, a tu disposición, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por este tiempo de aprendizaje, Señor, y gracias porque aún, Señor, aunque en el mundo vemos, Señor, lo afligido que está por esta situación, Padre amado, Señor, vemos, Padre amado, Señor, que
Dependemos de ti, que tú eres nuestra fortaleza, Señor, y que tú eres el pilar de nuestras familias, Padre amado. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a ti nos encomendamos hoy. Amén. 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 Listo, chicos. Dios los bendiga. Muchas gracias Amén. a todos. Adiós. Bendiciones. Pablo, buenas noches. Vale. Dios los bendiga. Adiós.